Welcome to J&M's English Corner. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver la voz pasiva en inglés. Passive voice. Vamos a ver la explicación. Tenemos un ejemplo en voz activa. Peter painted the house. Pedro pintó la casa. Active voice. Peter painted the house. The subject, the person who did the action, Peter, is important. En la voz activa, el sujeto sí es importante. La persona que hace la acción sí es importante. Pedro es importante. Peter es importante porque él fue el que pintó la casa. Por eso va al principio el sujeto. Peter painted the house. Esa la voz activa. En voz pasiva, Peter no es importante. El pintor, la persona que pintó la casa no es importante. Lo importante es que la casa fue pintada. The house was painted. The agent, the person who did the action, is not important. Or we don't know. O no es importante, o no lo sabemos, o no queremos decirlo. Pero si queremos decirlo, lo podemos añadir al final. The house was painted by Peter. By Peter. La casa fue pintada por Pedro. Aquí sí. Si yo quiero decir quién fue el pintor, lo pongo al final, by Peter. The agent, the person who did the action, Peter, is not very important, pero si quiero lo digo. Entonces, en la voz activa, el sujeto, el que hace la acción, el pintor, sí es muy importante, y en la voz pasiva, el pintor no es muy importante. Carece de importancia. Lo que es importante es que la casa está pintada. ¿Vale? The house was painted by Peter. Ok, entonces, tenemos tres cambios, three changes from active voice to passive voice. Tenemos tres cambios de voz activa a voz pasiva, y esto es muy importante. Subject changes to agent complement. El sujeto cambia a complemento agente, siempre introducido por la preposición by, por. Object, ya sea directo o indirecto, el object pasa a subject. El objeto de la voz activa pasa a sujeto de la voz pasiva. Y por último, el active verb, el verbo activo, pasa a passive verb, a verbo pasivo. Por lo tanto, necesitamos el verbo ser en español, en inglés el verbo to be más el participio de pasado. Recordad, tercera columna si es verbos irregulares. Entonces, tres cambios, repito. Subject, activo, pasa a agent. Object, activo, pasa a subject. Y el verbo active verb pasa a passive verb con el verbo to be. Esos son los tres cambios. Pero esta es la teoría. En realidad la práctica la vemos aquí, abajo. Example. Active voice. Cervantes wrote El Quijote. Cervantes escribió El Quijote. Una frase muy sencillita, en pasado, ¿no? Sujeto Cervantes, El Quijote, objeto, complemento directo, ¿de acuerdo? Pues en voz pasiva cambiamos el orden. El cambio es como un cambio en cruz. El Quijote se va al principio y Cervantes se va al final. Y wrote, de una palabra, pasa a tener dos. ¿Por qué? Porque necesitamos un verbo to be, al participio. Entonces, Cervantes pasa al final, by Cervantes. El Quijote de la activa pasa al principio, como sujeto de la pasiva, el Quijote. Y el verbo wrote pasa a was written. El resultado es, El Quijote was written by Cervantes. El Quijote fue escrito por Cervantes. Voz activa, Cervantes wrote El Quijote. Voz pasiva, El Quijote was written by Cervantes. Lo puedo hacer en español y traducirlo. Cervantes escribió El Quijote fue escrito por Cervantes. Y lo traduzco, ¿de acuerdo? Pero lo importante es el cambio en cruz. El Quijote va al principio, Cervantes va al final. Y wrote pasa a pasivo, verbo to be más participio. Estos tres cambios los vemos aquí reflejados. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante, volviendo a la frase de la casa, de pintar la casa, es que en la voz activa el sujeto es Peter, y es importante, por eso va al principio, Peter, y en la voz pasiva, el pintor, Peter, no es importante. Puede que aparezca, puede que no, pero como sujeto no aparece. Entonces, lo importante es que la casa fue pintada. The house was painted. The house was painted by Peter. Si quiero lo pongo al final. Pero lo importante es que la casa, que aquí en la activa iba al final, trae el verbo, aquí va al principio. Porque yo quiero resaltar, quiero enfatizar la casa. No me interesa Peter, me interesa la casa.
En la frase Cervantes, Cervantes wrote el Quijote. En la voz activa, Cervantes es lo más importante. En la voz pasiva, el Quijote es lo más importante. Porque puede que la frase sea, el Quijote fue escrito en tal año. El Quijote was written the year ta. No me interesa el escritor, me interesa el año. O me interesa que la obra, el Quijote, vaya al principio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿posibles ejercicios? Pues hay múltiples ejercicios. Aquí tenemos uno, por ejemplo, cats eat flies. Los gatos comen moscas. Pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que pasar esta frase, cats eat flies, a voz pasiva. ¿Cómo sería? Pues, flies are eaten by cats. Los gatos comen moscas, las moscas son comidas por los gatos. ¿De acuerdo? Cats, aquí va al principio, aquí va al final. Porque en la activa me interesa que vaya al principio cats y en la pasiva me interesa flies, moscas, las moscas en general, ¿vale? Por eso nos lleva determinante. Flies, las moscas son comida por los gatos. Esta frase está en presente. Eat, si estuviera en pasado, ate, pues hago la voz pasiva en pasado. Flies were eaten. En cambio, en presente era eat. En activa y en pasiva era are eaten, son comidas. Pues si tengo ate, comieron moscas, comían moscas, ahora en pasiva es were eaten, fueron comidas. Y si fuera futuro, pues nada, futuro pasivo. Cats will eat flies, los gatos comerán moscas. Pues las moscas serán comidas por los gatos. Flies will be eaten by cats. Y así con todos los tiempos. Si está en presente, en la activa, presente en la pasiva. Si está en futuro, futuro. Si está en condicional, condicional a la pasiva. Recordad que siempre la pasiva se forma con el verbo to be, en presente, en pasado, en futuro, lo que sea, más el participio del verbo que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Espero que sí. Así que esto es todo. Thanks for watching. Bye.